Hola, te doy la bienvenida al capítulo 2 del libro Apariencias, miedos disfrazados y autenticidad, de Javier Burón Orejas. La propia imagen, ser y parecer. Al analizar nuestra presentación en la vida diaria, Goffman, además de hablar de los roles, como hemos visto, habla también de la fachada. La fachada de una casa es la parte más visible de la misma y generalmente la más cuidada. Y ya dentro de la casa hay unas partes más presentables y otras ocultas o semiocultas. Las estancias más visibles son las que más se cuidan, las que mejor se amueblan, las que se muestran a los visitantes. Lo que no queremos que se vea lo escondemos en algún rincón poco visible o debajo de la alfombra. En nuestro propio cuerpo también tenemos fachada. Es la parte más visible y de la que somos más conscientes, la que más observamos y a la que más atención prestamos. Es la parte de delante, especialmente la cara, la que más cuidamos y de la que somos más conscientes, la que más se adorna y maquilla para destacar lo más atractivo y ocultar lo que menos gusta. Es la parte que miramos casi exclusivamente en el espejo, para hacer retoques oportunos y puntuales. Cuando se popularizó el vídeo y pudimos ver nuestra propia apariencia por detrás, no nos resultaba fácil reconocernos a nosotros mismos desde esa perspectiva. Con la parte frontal nunca hubo este problema, pues siempre ha habido espejos. Pero la fachada es mucho más. Comprende todas las apariencias, todo lo que dice algo de nosotros, todo lo que transmite información sobre la identidad que queremos que los demás vean en nosotros. Todo aquello por lo que intentamos expresar ante los demás cómo queremos que nos vean. Lo que refleje la identidad social que queremos tener. Títulos, propiedades, posición social, familia, apellidos, amigos, empleo, méritos, logros, empresa. Y también lugares, donde se vive, donde se alterna, donde se va de vacaciones o de viaje de novios. Todo esto también crea apariencias y da señales de nuestra identidad o de la identidad que deseamos presentar. El lugar donde se va de viaje de novios, por ejemplo, crea apariencia. Si se elige un lugar donde van todos, uno es como todos y no se muestra casi nada de lo que se quiere transmitir, aparentar o ser. Por eso hay que elegir lugares exóticos o singulares. Tal vez porque no los conoce casi nadie, por su lejanía o por el coste del viaje, aunque su interés cultural no sea muy significativo. Si nos fijamos en la publicidad de las agencias de viajes, vemos lugares de estos que se ponen de moda. Cuando se saturan hay que buscar nuevos rincones lejanos del planeta y tal vez pronto viajes a la Luna para ver desiertos de tierra árida. No porque la Luna no sea interesante, sino porque lo interesante solo lo ven las mentes preparadas para descubrirlo. La moda nos mueve a buscar novedades, algo que exprese cierta originalidad, algo que nos haga destacar. A la gente le gusta ser singular, ver sus caras en los reportajes de los periodistas en la calle, a ser posible en primer plano y junto a alguien o algo popular. La moda alimenta nuestros sueños, nos hace añorar lo que ofrecen los productos. Matices nuevos de la piel, pestañas que parecen agrandar los ojos, color de los ojos, perfil del cuerpo, uñas perfectas, masa muscular, tipo atlético. La moda diseña nuestra apariencia, la forma de ser moderno, de ser hombre o de ser mujer. La moda crea deseos y después crea productos para satisfacerlos. Nos hace mirar a los escaparates, a los modelos, a los maniquíes, y así nos dice cómo conviene que sean nuestras apariencias y qué debemos adquirir para parecernos a esos ideales que están detrás de los cristales de los escaparates. Nos anuncia cómo podemos parecer, crea esperanzas, crea deseos de compra, nos anuncia futuro, cómo puede llegar a ser nuestra imagen, cómo nos verán los demás. El estudio de la publicidad siempre ha partido de este principio. Crea un producto, haz ver su necesidad y ya solo queda un paso para comprarlo: tener recursos económicos. En la práctica política actual este proceso a veces es muy claro.
sigue este lema: crea miedo en el electorado, preséntate como el único remedio contra ese miedo y, si eres convincente, ganarás votos. Creemos que sabemos lo que queremos, pero resulta que lo que queremos se parece casi siempre a lo que hemos visto en los escaparates, los comerciales, los virtuales o los ideológicos. Nuestros gustos no son tan libres como pensamos. Incluso los roles pasan por el taller de la imagen para decir cómo ha de ser el hombre masculino o la mujer femenina. El hombre directivo o la mujer empresaria, la madre buena, el joven emprendedor. La mujer, por ejemplo, puede parecer más femenina con una cabellera muy cuidadosamente cuidada, y el hombre puede parecer más masculino con cierto desdén desafiante y con musculatura de diseño. Las apariencias crean estilo e identidad, como si el parecer fuera el ser. Y si no se puede conseguir el ideal, al menos se vive la emoción de desearlo. La fuerza de la publicidad es a veces más poderosa que la fuerza de la razón y subyuga a los seres racionales. Y el negocio de las apariencias también. Más aún, las apariencias crean valores y filosofía de la vida. En el mundo se gastan diariamente miles de millones de euros en dietas, cosméticos, cirugía estética, etc. para mejorar la propia imagen y causar buena impresión en los demás. Es una de las industrias más potentes del mundo y esto ya nos puede hacer sospechar la importancia que damos a nuestra imagen, a nuestras apariencias. Consentimos de este modo que las apariencias sean, de hecho, tan importantes como nuestro ser. Las apariencias importan. Representan cómo queremos que nos vean, a ser posible sin que se aprecie lo que hay de camuflaje. En la industria de sustituir la realidad por sus apariencias se puede apreciar, sin embargo, algún elemento positivo. Además de ser una industria poderosa y de sobrevalorar las apariencias de las cosas que nos definen, a veces es arte. Pensemos, por ejemplo, en la bisutería, imitación de joyas, o en los productos que imitan la madera, la piedra, el mármol, el oro, las flores, la piel. O en los plagios e imitaciones de artículos de marcas de lujo y prestigio. Perfumes, bolsos, ropa, calzado, etc. Cuando algo real no se puede alcanzar y se desea ardientemente, las imitaciones son un consuelo. Sería más saludable, sin embargo, seguir estos consejos de Sócrates, siglo IV a.C. Esfuérzate por ser lo que quieres parecer. Las apariencias importan, crean valores y filosofía de vida, que determinan cómo pensamos que debemos presentarnos para que nos vean como deseamos ser vistos. 1. Autopresentación. En psicología hace mucho tiempo que se viene estudiando lo que se llama manejo o manipulación de la impresión, que es el conjunto de estrategias que usamos para causar buena impresión en los demás. Schlenker, 2003. Cuando se trata de causar buena impresión de uno mismo, se llama autopresentación, que es de la que voy a hablar. En la autopresentación se estudia básicamente 1. Cómo intentamos influir en los demás, presentando una imagen nuestra que provoque en ellos la impresión que deseamos. Y 2. Cómo responden ante nuestros intentos. Las publicaciones sobre la autopresentación en las últimas décadas son abundantes y el origen de su popularidad se debe básicamente al libro de Goffman, 1959, La presentación de la persona en la vida cotidiana. Siguiendo el paralelismo entre la representación teatral y nuestra conducta interpersonal de cada día, Goffman describe detalladamente cómo cada uno de nosotros representa un rol o papel de forma diferente según las personas, audiencia, que tengamos delante y según lo que pretendamos conseguir en cada escenario concreto. La finalidad determina qué facetas de nuestra persona nos interesa destacar. Unas veces puede interesarnos más presentarnos como personas ambiciosas, por ejemplo, en una entrevista para conseguir un puesto de trabajo, y en otras nos puede parecer más conveniente mostrar nuestro talento amistoso, amable y de concordia, o nuestra seguridad, firmeza y capacidad para tomar decisiones. Las personas en las que deseamos influir y las circunstancias
audiencia y escenario, nos dicen qué facetas de nuestro yo conviene destacar y cuáles es aconsejable ocultar. Nos importa, y no poco, causar buena impresión y transmitir buena imagen para ganar la aprobación de los demás, su simpatía, su afecto o su respaldo para conseguir un puesto de trabajo, pertenecer a un grupo o conquistar una pareja. Sin embargo, si nos importa muy poco lo que las personas que tenemos delante piensen de nosotros, entonces no cuidamos nuestra presentación y expresamos lo que pensamos sin mayores miramientos. Cooper, 1969. Tampoco nos manifestamos de la misma forma ante una persona orgullosa y dominante, poco inteligente y arrogante, que ante otra persona que, además de ser inteligente y culta, es cauta y modesta, según comprobaron hace años Hergen y Wisnow, 1965. Adaptamos nuestras estrategias a la audiencia que nos observa. Por eso, hace más de un siglo, James, uno de los padres de la psicología y gran figura intelectual, decía que tenemos tantos yoes como audiencias tenemos delante. En el uso de esas estrategias o autopropaganda, es frecuente que actuemos en contra de nuestros propios sentimientos, haciendo algo de teatro. Sonreímos sin ganas para que no nos etiqueten como antipáticos. Ponemos cara de circunstancias ante las desgracias ajenas, etc. El antiguo oficio de las plañideras, que se dedicaban a llorar las desgracias ajenas, todavía sigue, pero modernizado. Y con el fin de presentar buena imagen y ganar votos de la sociedad, serían aprobación, simpatía, admiración, relaciones, ayudas, pues procuramos ir bien vestidos, ser correctos, maquillar la imagen, etc. La finalidad es que nos juzguen como deseamos. El análisis de la autopresentación lleva frecuentemente a juzgar la vida humana como una comedia y una hipocresía que a fuerza de practicarla se presenta ya de forma automática y sin darnos cuenta. Es el automatismo del hábito frecuentemente practicado. Cierto es, sin embargo, que en nosotros hay, a veces por lo menos, el deseo de que los demás vean cómo somos realmente. Pero incluso en estas ocasiones presentamos una imagen, como mínimo, ligeramente mejorada, sin ser muy conscientes de ello. Seguimos un proceso que me parece similar al que seguimos cuando queremos enseñar o dar a alguien una fotografía nuestra. No elegimos cualquiera al azar, sino aquella en la que nos vemos más favorecidos y se aprecian menos los detalles que no nos gustan de nosotros. Queremos, por supuesto, que la fotografía sea verdadera, nuestra, pero elegimos la más favorecedora. En la presentación de nuestro yo tratamos de ocultar los defectos, los fracasos y las limitaciones que no es oportuno exponer en el momento concreto de sincerarnos. Y si eliminamos lo negativo, lo demás ya resulta favorecido. Más o menos conscientes de ello, en la autopresentación buscamos ser bien vistos, pero hay que saber presentarse para no transmitir precisamente la imagen que queremos ocultar. Para evitar este fallo quiero destacar estos dos aspectos. A. Conocer qué modo de actuar nuestro produce ante los ojos de los demás la imagen que deseamos. Para conseguirlo, es preciso haber desarrollado la habilidad de ponernos en el punto de vista del otro y ver, desde su perspectiva, nuestra propia conducta. La experiencia dice que una misma estrategia puede gustar a unos y disgustar a otros. Mostrarse delicadamente prudente, por ejemplo, puede disgustar a quien no distingue la prudencia de la cobardía y puede causar buena impresión en la persona que ve en la prudencia una actitud de respeto. B. Mantener coherencia entre la conducta verbal y la no verbal. A veces se observa que algunas personas no son conscientes de que se transmite más información a través del lenguaje no verbal, gestos, posturas, reacciones emocionales, modo de mirar o de reír, etc. Pues se transmite más a través del lenguaje no verbal que con las palabras. Se comunica con las palabras y con todo el cuerpo, y cuando los dos lenguajes no coinciden, no se cree lo que dice la persona. Es decir, transmite sin darse cuenta de la impresión que no desea. Hay halagos que resultan desagradables. Pedir perdón con arrogancia puede agravar las molestias causadas.
En la autopresentación buscamos básicamente autopromoción, exhibición de lo bueno que creemos tener y también autoprotección, ocultar lo que no nos gusta de nosotros. En el proceso pueden usarse más o menos conscientemente técnicas verbales o no verbales. Las técnicas verbales incluyen regular lo que se dice, cómo, dónde y cuándo se dice. Las técnicas no verbales, lo que se dice sin palabras, que se puede usar para transmitir buena imagen, pueden ser muy variadas y comprenden las apariencias externas, vestido, maquillaje, cirugía estética, etc., expresiones no verbales, sonrisas, miradas, gestos, posturas, insinuaciones, indiferencias, contactos físicos, etc., y conductas, gestos de humildad o de poderío, movimientos de cabeza para indicar acuerdo, empatía, etc. Todas estas estrategias pueden ser sencillas, como sonreír, o bastante complejas, como la expresión verbal de creencias, de conformidad con el otro o de sintonía de valores. Liemens y Peters, 2008. ¿Y qué ocurre si nuestra falsa presentación es creída? Pues se corre el peligro de que nuestra presentación, además de engañar a otros, nos engaña a nosotros mismos. Si la imagen que proyectamos es bien acogida por los demás y nos tratan como si verdaderamente fuésemos lo que parecemos, y esto se repite una y otra vez, corremos el peligro de terminar creyendo que realmente somos así, puesto que creemos muy fácilmente aquello que nos conviene. Hasta cierto punto, los demás son como un espejo en el que nos miramos para ver cómo somos. Si nuestra autopresentación es perfecta, los demás creerán que somos como nos presentamos. Si no es creíble ni a corto ni a largo plazo, verán en nosotros un personaje de teatro. Pero esta respuesta precisa matización, pues no es tan sencilla como parece. 2. La imagen del espejo. La idea de que vemos cómo somos observando cómo nos ven los demás la expresó Cooley en 1902, llamándola el yo reflejado en el espejo. Para ver cómo es nuestra cara nos miramos en un espejo, y lo mismo ocurre psicológicamente, según Cooley. Los demás son el espejo donde podemos ver cómo somos. Vemos cómo nos perciben y así desarrollamos el autoconcepto, la forma de vernos a nosotros mismos. Desde niños nos vemos en las apreciaciones que los demás hacen de nosotros. Naturalmente, las opiniones que más nos influyen son las de las personas más cercanas, las que más queremos y en las que más confiamos. Podríamos resumir el proceso de esta forma. 1. Vemos o deducimos qué les parecemos. 2. Deducimos cómo nos juzgan. 3. Reaccionamos emocionalmente con orgullo o vergüenza, según ese juicio. Y 4. Si sentimos orgullo, procuramos repetir la conducta para seguir recibiendo aceptación y alabanza. Y procuramos no repetirla si nos ha causado vergüenza. En 1934, Mead expandió la idea de Cooley, haciendo ver que no solo nos afecta lo que piensan las personas allegadas y conocidas, sino también la opinión general de todos los demás. Pensemos que si nuestro círculo más íntimo nos dice, verbal o no verbalmente, que somos unos deportistas brillantes, pero no causamos la más mínima sensación en el público, por lo menos empezaremos a dudar de nuestras excelencias como deportistas. Pero esto no es tan linealmente claro ni lógico. Hay personas con una desmedida tendencia a creer casi exclusivamente los halagos y elogios que reciben y a otras, por el contrario, parece que les influyen limitadamente. Años más tarde, en 1959, Goffman insistió en esta idea que hemos visto repetidamente. Las personas en su autopresentación buscan causar buena impresión actuando como los demás quieren y esperan. Así logran ser bien aceptadas y valoradas. Para conseguirlo, sin embargo, a veces tendrán que actuar como no lo hacen en privado, cuando nadie las observa. Es decir, buscan que los demás las vean como les gustaría ser vistas. Si logran convencer, corren el peligro de convencerse a sí mismas de que son como se presentan, puesto que los demás se lo repiten una y otra vez. La autopresentación puede así llevar al individuo a creer que es como parece. ¿Y no ve la contradicción entre su yo interior y el yo que expone al exterior? ¿Cómo conocemos nuestro interior que los demás no ven?
Trataré este punto más adelante, antes conviene hacer algunas precisiones sobre las explicaciones anteriores. Hemos visto que se insiste en que el juicio de los demás nos dice cómo somos, teoría del espejo, pero dado que no percibimos exactamente cómo nos ven los demás, es más exacto decir que nos vemos como creemos que ellos nos ven. Se ha comprobado que el modo de vernos a nosotros mismos se basa en el modo como creemos que nos ven los demás. A los demás los vemos con nuestros propios ojos, pero también distorsionan nuestra percepción. Al estudiar la psicología de la visión se suele decir que no ven nuestros ojos, sino nuestro cerebro a través de los ojos. Y aquí, cerebro significa nuestro modo de pensar, deducir, interpretar, etc. El que no cree en sí mismo es difícil que crea profundamente las alabanzas que le hagan los demás. Creerá que las dicen para consolarle, para que no sufra, etc. Pero no porque sean verdad. Las personas tienen ciertos conceptos de sí mismas y creen que los demás las ven de forma parecida. Si un individuo piensa que es muy simpático, tiende a creer que los demás también lo ven así. Nos vemos en el espejo de los demás, pero en ese espejo vemos una imagen nuestra un tanto distorsionada por la imagen que ya tenemos de nosotros mismos. Además, nos presentamos de una forma determinada para causar la impresión que deseamos, y damos por supuesto que los demás creen que somos como nos presentamos. Pero esto tampoco sucede automáticamente. A pesar de las observaciones que acabo de hacer, no debemos perder de vista que en buena medida es cierto que los demás nos definen. Nos dan unos roles sociales, rol de hombre, mujer, padre, hijo, adulto, adolescente, intelectual, analfabeto, y nos dicen cómo debemos ser si realmente queremos ser aceptados y definidos como personas adaptadas. Al niño y a la niña les dicen cómo deben actuar, a quién deben imitar. Los niños deben imitar a los hombres y las niñas a las mujeres. Esta imitación se convierte en forma de ser, de pensar, de sentir, de gesticular. Llegamos a ser, en buena medida, lo que los demás han esperado de nosotros. Efecto Pigmalión. Es inevitable. La imitación es una forma de aprender a ser socialmente adaptados. Pero, según se va madurando, se ha de desarrollar la autonomía, para que el individuo se guíe también por sus propios criterios y el equilibrio entre ser individuo y ser social. Ser relativamente autónomo y relativamente social, como los demás. Goffman, como sociólogo, parece recargar la fuerza de las normas y de las expectativas sociales de los roles. Los psicólogos, en cambio, tienden a situarse en línea con lo que Bandura, psicólogo, llama determinismo recíproco. Somos a la vez creadores y productos de nuestro entorno social. Para Goffman, el hombre parece un poco como una marioneta a merced de quienes mueven los hilos en la sociedad, y no parece que debamos mutilar más al ser humano. Ya se mutila bastante a sí mismo, con la comodidad mental, que limita la autonomía, y hasta parece una rareza que el individuo busque trazar su camino. Pocos piensan que actúan mal si casi todos les dicen que actúan bien. Schlenker, 2003, advierte que las personas cambian de comunicación y de autopresentación según las características de la audiencia. No se habla de la misma forma a un grupo de jóvenes que a un grupo de adultos mayores, a un grupo de personas que piensan como nosotros que a un grupo con ideas radicalmente opuestas. Ya en 1890, William James decía que tenemos tantos yoes como audiencias nos observan. ¿Cuál es, pues, nuestra identidad? Schlenker afirma que muchos problemas en las relaciones sociales se deben a que nos centramos en conseguir la aprobación y aceptación inmediatas de los demás. Si miramos a las audiencias que nos escuchan en el presente para saber cómo debemos presentarnos y actuar, nos ponemos en el peligro de comprometer nuestra integridad. Si nos guiamos exclusivamente por los intereses y lo que los demás quieren, permitimos que ellos guíen nuestras vidas. Y si los ignoramos totalmente para guiarnos solo por nuestros criterios e intereses internos, corremos el riesgo de ser devorados por el egocentrismo, que nos incapacita para congeniar con los demás. La madurez es equilibrio. Un dato constantemente confirmado por la investigación es que los individuos que menos se estiman a sí mismos son los que más se preocupan por la opinión de los demás, los que más buscan la aprobación, más evitan la desaprobación, más pendientes están de ser bien vistos
Y si han cometido algún error, son los que más se esfuerzan por volver a ganar la aprobación ajena, aunque lo hacen con cautela, prudencia y miedo a equivocarse de nuevo. Como si fuera este su lema: al menos que no me rechacen. Tienen miedo a arriesgar lo poco que creen poseer, lo cual puede ser una falsa apreciación de su propia realidad. Dependen demasiado de la valoración de los demás para valorarse a sí mismos. 3. El yo público y el yo privado. En la literatura psicológica siempre se han distinguido entre el yo privado, que creemos conocer solo nosotros, y el yo público o social, que manifestamos y observan los demás. Este último es el que se analiza en la autopresentación. Al observarnos, comprobamos con frecuencia que los demás no nos ven como nosotros nos vemos, bien porque no expresamos nuestro interior con claridad o porque ellos no son capaces de vernos como somos. Esta discrepancia nos lleva a intentar expresarnos mejor con el fin de mostrarles la imagen que deseamos tengan de nosotros. Para ello nos mostramos con amabilidad, tal vez con personas que no nos agradan, prodigando alabanzas que no vemos totalmente merecidas, pues sabemos que nos conviene que nuestro yo público sea visto positivamente. Es parte del aderezo social necesario para conseguir alabanza, aceptación, aplauso, consideración, ayuda, respeto. Pero todo esto requiere también saber ocultar y proteger el yo privado. Algo que será especialmente necesario en el futuro, teniendo en cuenta la facilidad que ofrece Internet para hacer publicidad de uno mismo, sin saber quién puede tener acceso a la información que se ofrece, o exponer la propia intimidad a algún impostor que ha engañado con falsa información. La protección del yo privado puede conducir a dificultades realmente problemáticas en la autopresentación, si lo que se quiere ocultar es algo que ha estigmatizado al individuo. Un estigma es algo personal, socialmente rechazado, y que el individuo esconde cuidadosamente para evitar el sufrimiento. En el caso de la homosexualidad, sobre todo en los países que está castigada con la pena de muerte, es la situación del emigrante sin papeles que tiene miedo a ser descubierto y deportado a su país. El historial de enfermedad mental, donde está mal vista, aunque se haya curado. Mostrar creencias religiosas donde están duramente castigadas. Estas identidades estigmatizadas tal vez puedan expresarse en un entorno familiar y de confianza, pero fuera de ese entorno provocan una división dramática entre el yo privado y el yo público, que obliga a una vigilancia temerosa constante para no incurrir en contradicciones y no decir lo que se quiere ocultar. Y si el estigma se debe a una experiencia del pasado, se puede huir del propio pasado negando parte de la propia historia, renegando así de parte de uno mismo. Hay que distinguir entre lo que somos y lo que creemos que deberíamos ser. Algunas personas que buscan ser interiormente honestas y comprueban vivamente que no lo son, porque no aceptan su debilidad y se creen cobardes, al constatar la gran discrepancia entre lo que son y lo que creen que deberían ser, a fuerza de revivir esa discrepancia y una y otra vez, llegan a ser tal vez demasiado conscientes de su culpabilidad, lo cual hace crecer en su interior un hondo sentimiento de vergüenza y de miedo a que se descubra su cobardía, y tratan de ocultar sus estigmas. Sea por las razones que fuere, cuando una persona no acepta adecuadamente la discrepancia propia del ser humano entre su yo privado y el público, su miedo puede ser tan profundo que la lleve a desear vivamente huir y volverse invisible. Así, nadie puede descubrir su yo oculto. Huye porque tiene miedo, huye porque no acepta la profunda debilidad del ser humano. 4. Importancia de saber presentarse. Lo que conseguimos en la vida depende, de forma no despreciable, de la impresión que causamos en los demás. Bosch, Baumeister y Chiarco, 2005, no dudan en afirmar que una de las cualidades más importantes en la vida social es saber presentarse eficazmente. Causar una impresión positiva es esencial en las entrevistas de selección para un puesto de trabajo, para gustar a alguien, hacer amigos, convencer. Se suele olvidar que generalmente se persuade más fácilmente causando buena impresión que aduciendo muchas razones.
crear simpatías, mejorar la valoración personal, etc. Saber presentarse es una habilidad que se suele ir adquiriendo con la madurez social y la necesidad, hasta llegar a alcanzar niveles suficientes para saber desenvolverse con relativa suficiencia en ambientes familiares y bien conocidos. En la vida diaria, a fuerza de repetir ciertas estrategias, se convierten en rutina y se realizan con cierta agilidad y destreza. De muchas de ellas se ha comprobado desde la infancia que dan el resultado deseado y se automatizan, llegándose a usarlas sin darse cuenta. No calculamos, por ejemplo, cuándo y cómo sonreímos, fluye espontáneamente. Afirmamos inconscientemente moviendo la cabeza hacia arriba y abajo. Espontáneamente expresamos alegría o tristeza ante lo que dice el otro, percibiendo así que se tiene sintonía con lo que se dice, con lo que dice. La autopresentación es un modo de establecer relaciones positivas o negativas, manejando las estrategias que hemos aprendido. El hábito y la rutina nos dan seguridad en entornos familiares, donde casi todo es previsible, y nos sirven las respuestas que hemos ensayado 1000 veces. El problema surge, sin embargo, cuando se sale de ese entorno y es preciso enfrentarse a situaciones que exigen nuevos protocolos y donde no sirven las respuestas habituales. Por ejemplo, saludar a un monarca. Las exigencias de la nueva situación requieren prestar atención a múltiples detalles y esto mismo hace cometer errores y resta soltura y espontaneidad. 5. Diferencias individuales. Por naturaleza, habilidad y diversidad de experiencias, unas personas son más flexibles y versátiles que otras para cambiar la presentación y la imagen social. En 1974, Snyder publicó un test para medir la capacidad que tiene cada individuo para saber presentarse y causar en los demás la imagen que les interesa, cambiando la presentación según lo exigen las circunstancias. Los resultados de este test nos hacen ver que hay personas a las que las mueve más lo que consideran fidelidad a sus convicciones privadas y otras que, por el contrario, mimetizan un tanto al estilo de los camaleones, cambiando su imagen y presentación según los gustos de la audiencia. Flexibilidad que alguien puede considerar signo de inteligencia, creatividad, capacidad de adaptación, de empatía, habilidad para ponerse en el punto de vista del otro, y de habilidad para hacerse eco de los sentimientos ajenos. Son los que puntúan alto en el test de Snyder. Los primeros, los que se mantienen más firmes en sus posiciones, se adaptan menos a las distintas audiencias y puntúan más bajo en este test. Al cambiar menos, son más fáciles de predecir, se sabe cómo van a responder. Y ellos, por cambiar menos y ser menos flexibles en su autopresentación, se creen más fieles a sí mismos, más auténticos y menos hipócritas, aunque tal vez su actitud pueda ser debida más bien a carencia de habilidades sociales o a la rigidez mental y emocional que les dificulta compaginar su imagen interior con la expresión exterior adecuada y no necesariamente contraria a la fidelidad a sí mismos. Los que puntúan alto en el test de Snyder saben regular su autopresentación, cambian de forma más apropiada ante las distintas situaciones y circunstancias. Se ha comprobado que son más hábiles en el uso del congraciamiento, buscar aprecio haciendo favores, prodigando alabanzas, etc. En la autopromoción, pregonando sus éxitos, habilidades, y en ejemplaridad, parecer trabajadores ejemplares. Tumley y Bolino, Jones y Pittman, en 1982, hacen ver, sin embargo, que no siempre se tiene éxito en conseguir una imagen deseable y, por tanto, todos esos intentos alguna vez llevan a lo contrario, a provocar una imagen no deseable. Por ejemplo, usando el congraciamiento se puede dar gusto a unos, pero también es posible que alguien lo vea como una adulación. Los que exhiben sus logros, sus habilidades y sus destrezas para hacer ver su superioridad y competencia, corren el riesgo de parecer orgullosos y arrogantes. Y los que buscan ser considerados trabajadores ejemplares, yendo los primeros a trabajar y terminando los últimos, y aparentando estar siempre ocupados porque se mueven mucho, etc., tal vez logren el objetivo de ser considerados ejemplares, pero también corren el peligro de considerarse imprescindibles y superiores, aunque tal vez la realidad en el fondo es que, de hecho, son inferiores,
porque se observa que su móvil es la dependencia del juicio ajeno y su miedo a la crítica. Evitar a toda costa que en su actuación se halle el más mínimo error, precisamente porque les da pánico que salga a la luz su debilidad. Los sujetos menos flexibles y menos cambiantes pueden considerarse más auténticos y más fieles a sí mismos, pensando que la flexibilidad es hipocresía, pero también corriendo el peligro de no ver su propia hipocresía si llaman autenticidad a la incapacidad para adaptarse a las situaciones por miedo al juicio ajeno. Los que son flexibles pueden, a su vez, creer que su adaptabilidad es una habilidad útil e inteligente, cuando la causa de fondo puede ser, al menos parcialmente, la falta de compromiso ético con unos principios personalmente desarrollados y la creencia, o tal vez conveniencia, de considerar la firmeza como incapacidad de adaptación. Lo relativa que puede ser tanto una visión como otra pone de manifiesto lo difícil que es definir qué es la autenticidad, como veremos en un capítulo posterior, y lo complejo que es juzgar al ser humano. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si algo de lo que has escuchado te ha incomodado, removido o hecho cuestionarte quién eres realmente detrás de tus roles, entonces este espacio está cumpliendo su propósito. Este libro nos invita a mirar más allá de las apariencias, a distinguir entre lo que somos y lo que hemos construido para protegernos. Y ese ejercicio requiere valentía. Soy Silvia Gurpegui González, psicóloga, y he creado este canal como un lugar donde podamos reflexionar con honestidad, sin máscaras y sin juicios, sobre nuestra forma de estar en el mundo. Si quieres seguir profundizando en este camino de autoconocimiento, te invito a suscribirte al canal y a activar la campanita para acompañarme en los próximos capítulos. Y si sientes que ha llegado el momento de revisar tus propios roles, miedos o patrones con un acompañamiento profesional, puedes contactar conmigo. Tienes toda la información en la descripción del vídeo. Atrévete a mirar más allá de tus apariencias. Ahí empieza tu verdadera libertad. Nos vemos en el próximo capítulo.